Hemos visto ya 7 estudios del fruto del Espíritu y en esta ocasión vamos a ver otra de las manifestaciones del Espíritu, que es la paciencia. La paciencia. Señor, estamos muy alegres esta mañana, muy agradecidos contigo que nos das la oportunidad de compartir la palabra de Dios, de nutrirnos en tantas cosas bellas, poderosas que tienes para nosotros, no solamente para conocerte mejor, sino para que tú pongas todo eso en nuestra vida diaria y lo practiquemos. Te doy muchas gracias por las personas que están escuchando y viendo esta plática y también por las personas que lo verán después. Te lo agradecemos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El fruto del Espíritu 8, la paciencia. Hemos visto amor, gozo, paz, 3 manifestaciones del Espíritu y esta sería la 4ª, allá de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22, que dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 22, más el fruto del Espíritu. Aquí notamos que habla en singular, un fruto. El Espíritu tiene un fruto, pero se desglosa en 9 manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, que es lo que vamos a ver hoy, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y bueno, pues entramos en esta manifestación del Espíritu, la paciencia. Una manifestación que raramente vemos, pero es clave para que el mundo incrédulo vea la realidad de un Cristo vivo. Ciertamente las personas no cristianas no son pacientes, pero aún entre las personas cristianas podemos ver que toma tiempo que nosotros empecemos a tener paciencia y Dios quiere ponerla en nuestra vida. De Gálatas capítulo 5, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y ahora viene paciencia, la 4ª manifestación del Espíritu que vamos a ver. Son 9, entonces nos faltarán 5 más para las semanas siguientes. La paciencia. Bueno, una buena pregunta que tú te podrías contestar si tú tienes paciencia. Si tú realmente esperas que Dios haga en ti lo que tenga que hacer en el tiempo de Él y no en el tiempo tuyo. Dios va poniendo en nuestra vida esta manifestación cada vez más fuerte para que nosotros tengamos paciencia y de esta manera es una muy clara manifestación para la gente no cristiana, que vean a un Cristo vivo en tu vida. Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Romanos capítulo 15, 5 y 6. Ahí está.
Romanos 15, 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios de la paciencia. El mundo sin Cristo no tiene paciencia, quiere las cosas inmediatamente y son puras cosas egoístas para su propio provecho. El mundo cristiano tiene con el tiempo que ir perseverando para que Dios implemente fuerte paciencia en nuestra vida. El Dios de la paciencia es el que produce paciencia. ¿Qué es la paciencia? Vamos a definir la paciencia. Es la poderosa capacidad de aguantar perseverantemente a través de la adversidad, cualquiera que ésta sea. Es la poderosa capacidad de aguantar perseverantemente la adversidad, los problemas que vengan a tu vida, sabiendo que Dios está controlando todo. Él está trabajando en nuestra vida a través de dicha adversidad. ¿Cómo te mides tú con este atributo poderoso de Dios? La paciencia. Lo adverso pueden ser situaciones o pueden ser gente también. En el idioma inglés frecuentemente se usa la paciencia como sufrido prolongado. Es también una definición de paciencia. Primera de Corintios, capítulo 13, Primera de Corintios, capítulo 13, en el versículo 4. Vamos a ver, Primera de Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. El amor es sufrido. El versículo 7, también aquí de Primera de Corintios, capítulo 13, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí viene la paciencia. Así es. La paciencia es muy importante que no la vayamos a confundir con indiferencia, con indolencia o con debilidad. La paciencia es firmeza, la paciencia es convicción, convicción de lo que se espera, de lo que no se ve, sabiendo que en esperanza nosotros estamos caminando, porque Dios va a hacer en nosotros el trabajo que ha determinado hacer, a pesar de que nosotros en un momento específico no lo estemos viendo, sino que con paciencia sabemos que Dios cumplirá lo que Él quiere para nosotros. Bueno, en estos días que yo estoy teniendo problemas de salud, porque ya mis brazos se han puesto un poco en huelga y mis manos, mis dedos, pues ya son mucho más torpes, y entonces tengo que depender de otras personas. Dios me ha estado dando paciencia. Necesito hacer una cosa que antes hacía yo en 5 minutos yo solo,
ahora toma quizá media hora y no solo. Pero Dios sabe lo que está haciendo y está poniendo más paciencia en mi vida, porque Él dijo, Carlos, no tienes suficiente, necesito que pongamos más, que tengas este atributo mío, que yo pensé que ya lo tenías, pero veo que los años que hemos pasado juntos no han sido suficientes para tener más paciencia. Cuando yo vine a Cristo a la edad de 33 años, hace ya 44 años, casi 44 años, bueno, una cosa que sí entró a mi corazón fue el deseo de casarme. Tenía 33 años de edad, soltero todavía, y anteriormente en mi vida pasada yo no tenía ningún deseo, porque era una persona extremadamente, lo sigo siendo, una persona extremadamente egoísta, egocéntrica, y yo no tenía tiempo ni deseo para nadie más que para mí. Pero al venir a Cristo, Él puso muchas cosas nuevas en mi vida, y pasaron ya varios meses y empecé a tener pues un deseo de tal vez casarme. Y entonces pues yo le pedí a Dios que trajera una chica adecuada, cristiana, a mi vida, para que yo pudiera empezar a tener una compañera para el resto de mi vida. Dios escuchó mi plegaria, pero quería que yo tuviera paciencia. ¿Cómo puedes tú, Carlos, pues entrelazarte con otra persona cuando tienes tantos problemas en tu propia vida? Pobre mujer, la vas a destruir. Necesitamos hacer ciertos cambios, necesitamos que tú crezcas en la palabra de Dios, que tú crezcas espiritualmente, para que en el momento adecuado, si esa es mi voluntad, yo traiga a tu vida esa persona que te acompañe en la vida. Bueno, pues dije, perfecto, sí, claro, yo me espero 1 año o 2, no hay problema, pero ¿cuál era mi sorpresa? De que tuve que esperar 17 años, en donde pues sí, venía la impaciencia. ¿Qué pasó, Dios? ¿Dónde está esa persona? Pero Dios decía, yo te la traigo cuando tú aprendas paciencia. Y fue cuando yo ya en 1992 y 93 había descartado la posibilidad de casarme, pues porque no veía claro, y todo el mundo ya me afirmaba con mucho acierto y ante notario que el tren se me había ido. Y dije, bueno, ok, pues entonces tendré más tiempo para viajar y predicar por todos lados, Costa Rica y Europa y todo eso, pero en 1993 sí llegó esta chica a un estudio en mi casa un jueves, que después supe que se llamaba Karina. Y Dios me concedió el privilegio de tener esta joya para mi vida. Paciencia, 17 años. Ahora que estoy dando estudios a los jóvenes, ciertamente les digo que el casarse es algo precioso. Dios no quiere que el hombre esté solo, sino que tenga su compañera, pero es muy importante que sea la compañera de Dios y no cualquier compañera. Entonces sí hay que esperar a que Él la traiga, esperar a que tú crezcas espiritualmente, a que madures para que tengas esa relación con éxito y como pareja puedas tú hablarle al mundo de lo que Cristo hace con las personas que se entregan a Él.
¿Sí? El labrador divino con frecuencia tiene que extirpar la roca, las lombrices, las raíces dañinas del terreno de tu corazón que entorpecen el crecimiento de Dios en nuestra vida. Y bueno, es el cuadro de esta bestia, buey, que continúa arando lenta y pesadamente, sin parar, a pesar de los obstáculos que se vayan presentando. Lucas, capítulo 9, en el versículo 62. Lucas 9, 62. Y perdonen también que a veces me toma un poco de tiempo el llegar al versículo, precisamente por tener mis dedos en huelga. 9:62, que dice así: Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nosotros no vemos a estas bestias, a estos animales, los bueyes que van arando en el camino y que se paran porque está muy duro la situación y voltean hacia atrás diciendo: mejor me voy a regresar. No, ellos siguen adelante. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Nadie nos dijo que la vida cristiana era una vida sin problemas, era una vida sin diferentes situaciones, mas sí una vida de gran gozo en el Espíritu. Dios quiere que sigamos adelante, que Él va a construir lo que Él ya tiene planeado para ti. Paciencia. Así que yo pues estuve predicando la palabra de Dios por aproximadamente 15 años de soltero. No que la Biblia te exija que te cases, pero tienes esa posibilidad y es lo que Dios quiere. Yo por 15 años estuve predicando en Europa, en México, en Costa Rica, como soltero. Y bueno, tenía el tiempo para correr y hacer y ir por todos lados en la predicación, pero lo mejor es que venga la persona adecuada para ti, mas hay que tener paciencia. Una cosa que vemos como número 1 es que Jesús es nuestro modelo de paciencia. Jesús nos muestra su infinita paciencia a través de muchas acciones que tuvo para con sus apóstoles, así como lo hace con nosotros. Qué paciente es Dios, gracias a Dios por su paciencia, porque yo soy tan torpe que sin su paciencia me hubiera realmente abandonado por allá, porque no entiendo, porque no crezco, porque no sigo adelante. Él es paciente, inclusive a veces me carga. El ejemplo de Pedro, por ejemplo, una persona con gran liderazgo ahí en el grupo de Jesús, pero también una persona muy terca, muy testadura, que tenía que aprender muchas cosas, inclusive la paciencia. Lucas capítulo 22, en el versículo 31. Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. No, Lucas 22, versículo 31, que dice así: dijo también el Señor:
Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuántas situaciones tuvo Jesús que aguantar con esta bola de niños, bebés, que estaban al lado de él y no parecía que estuvieran creciendo para nada en la palabra de Dios? Mas él tenía mucha paciencia, soportó muchas cosas, aún hasta la muerte misma. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículos 1 al 3, que dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Paciencia de Jesús, nuestro gran modelo de paciencia. Pídele a Dios que Dios te dé paciencia para ir pasando las cosas que estás pasando ahora y pasarlas con victoria, y además que puedas pasar las cosas que vienen más adelante, porque la vida cristiana es como la vida de la escuela. Pues a segundo hay que pasar segundo de primaria, pero después viene cuarto, y después viene séptimo, y va a ser mucho más difícil que segundo. Y entonces Dios nos va a ir preparando para que pasemos esas pruebas y seamos más efectivos, más maduros para Dios. Vemos también, número 2, los efectos, los resultados de la paciencia. La paciencia produce esperanza y optimismo en lo que nos rodea, pues al ver este atributo en nosotros, los incrédulos son impactados y muchos vienen a Cristo. Es una manifestación que con gran claridad lo ven allá afuera los no creyentes, y por lo tanto son atraídos ante la vida poderosa que tú les estás mostrando. La paciencia es buena para ti, pero la paciencia también es para traer a las personas a Cristo, para que tu mensaje hablado después de ver tu vida sea mucho más efectivo. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2, que dice así: yo pues, preso en el Señor,
Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Los efectos de la paciencia se ven claramente visibles en tu vida, se ven claramente visibles con aquellos con quienes tú tienes contacto, porque los soportas, porque los aguantas, y se ven claramente visibles para con el mundo de allá afuera, que no entiende cómo es que tú tienes la paciencia que ellos no tienen. La tercera cosa que podemos ver aquí en esta manifestación de la paciencia son los beneficios de la paciencia. La paciencia produce firmeza, la paciencia produce convicción, fortaleza, sosiego, estabilidad, serenidad. Si yo tengo la promesa de Dios que no miente acerca de algo, yo con mucho gusto, pacientemente espero ese resultado. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 5, 3 y 4. Romanos 5, 3 y 4, que dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Aquí la palabra prueba es más bien carácter probado. Eso es lo que quiere decir esto de prueba. Muy bien. La paciencia produce confianza en la fidelidad de Dios sin importar las circunstancias, porque sabes que fiel es aquel que prometió. Lamentaciones 3, versículo 22. Lamentaciones 3. Lamentaciones 3, 22, que dice así. Lamentaciones 3, 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y podemos decir aquí, esperaré pacientemente. Dios, el maravilloso gran lavador del terreno de nuestro corazón, con diligencia produce paciencia en nosotros. Si cabe tener que mencionar otra vez, la paciencia viene de Dios. Tú no puedes tener paciencia por ti mismo, el mundo no tiene paciencia. Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Él es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce la paciencia. Bueno, pues ahora que estamos hablando de la paciencia, tú dices, pues yo quiero eso, yo quiero doble paciencia, pero dámela
ahorita, necesito la paciencia ahorita, pero entonces eso no es paciencia. La paciencia viene conforme a la dosis de Dios para tu vida en el tiempo adecuado. Y una cosa importante es que la paciencia se forja mucho más en las persecuciones, en los problemas, en las aflicciones, porque ahí es cuando tú te agarras de Dios y aprendes esta materia, la paciencia, para que la puedas pasar con honores. La paciencia es como el fruto de un árbol. Viene despacio a través del trabajo de Dios en ti. El pedir por paciencia, el pedir por paciencia es pedir por tribulación, por aflicciones, por problemas, ya que la paciencia nos lleva a la caldera de la aflicción, en donde prontamente estamos siendo ejercitados en esta poderosa manifestación, la paciencia. La paciencia. Muy bien. La paciencia. Nosotros aprenderemos esa palabra bajo el cuidado amoroso de nuestro Padre, quien permitirá pruebas en nuestra vida para que tengamos paciencia, para producir esa paciencia, no para destruirnos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Y ese es nuestro Dios que quiere producir en nosotros paciencia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, que dice así: no os ha sobrevenido prueba alguna. Déjame mejor leerlo bien. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 10. 13, 10. Primera de Corintios, capítulo 13, no, al revés, perdón, es Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido tentación alguna, ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la prueba, con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Es la idea del niño que va con su mamá en el supermercado y su mamá le está poniendo diferentes bultos y paquetes al niño para que él los cargue, y se acerca a otra persona y le dice: ¿no te da un poco de preocupación que tu mamá ponga tantas cosas para que tú cargues? Y él contesta: mi mamá sabe cuánto puedo cargar, ella me va a dar lo necesario, no me va a dar más. Y Dios quiere que tú pases las pruebas que Él mismo te da, sabiendo que tienes la capacidad para pasarlas, y que experimentes paciencia en tu vida. Santiago, capítulo 1, versículos 2
al 4. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Que dice así, Santiago capítulo 1, Santiago 1, versículos 2 al 4. Que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí está, la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Quieres pedir por paciencia? Pide por paciencia, es muy importante que tú la tengas. Pero si pides paciencia, ciertamente viene con tribulación, aflicción, angustia, pruebas inevitablemente. No puede venir de otra manera. Tú tienes que pacientemente confiar en el Señor cuando Él permite todas estas cosas en tu vida. Bueno, entonces tú me dirás, bueno, si es así, ¿sabes qué? Mejor no la quiero. No quiero paciencia porque yo sé que la paciencia va a traer problemas para producirla y mejor yo paso. Bueno, no es así. El cristiano, que es un diamante en bruto, solo puede lucir las purezas de Cristo en la vida de él después de los cortes maestros que el joyero experto tiene que hacer a ese pedazo de diamante en bruto. Y él sabe cómo hacer esos cortes ciertamente duelen, pero el resultado es maravilloso al sacar esas aristas, esas caras brillantes, claras, diáfanas, de un diamante que Dios ha preparado en tu vida. No estropeará esa valiosa joya con cortes equivocados que pudieran echar a perder todo ese trabajo y tirar la piedra a la basura. No es así. Él no comete errores. Él te llevará a través de esos cortes para que brille intensamente la realidad de una vida en Cristo y el mundo lo pueda ver y sean atraídos a venir a Cristo. A través de esos cortes emerge el carácter cristiano, el carácter poderoso de Cristo en tu vida, Cristo mismo en nosotros. Y los problemas entonces, viéndolos bien, son bendiciones disfrazadas, porque para el cristiano los problemas, eso es lo que son, bendiciones disfrazadas para tu bien, para tu crecimiento, para tu madurez, para crecer en Cristo. Ciertamente no son tragedias, ciertamente no son desilusiones no controladas por Dios, para nada. Él las ha hecho específicamente para ti, para tu crecimiento. Romanos capítulo 8, en el versículo 28. Romanos
en el versículo 28, que es un versículo muy conocido, pero a veces lo queremos nosotros cambiar de su significado. Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy importante versículo, hay que tener cuidado de cómo lo leemos para que no vayamos a leerlo mal, porque este versículo no dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les salen bien. No, Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que Dios está permitiendo en tu vida es para tu beneficio, es para tu crecimiento, es para también tener más paciencia. ¿Cómo, Dios? Me acaban de decir que tengo cáncer. ¿Cómo puede ser que lo que tú estás permitiendo es para mi beneficio? Pero ciertamente lo es. Ciertamente lo es. Y debemos de ver al Padre de las luces, en quien no hay variación, dar sabiamente a cada uno de nosotros lo que necesitamos para producir paciencia. ¿Cómo vas? ¿Cómo te calificas tú en este atributo? La paciencia, manifestación del Espíritu. Al producir paciencia en nosotros, nuestras vidas radian agua fresca, vida eterna, a un mundo sediento, a un mundo cansado, a un mundo perdido, que quiere ver cómo salir adelante en este mundo loco. Y tú le dices, es Cristo, vente, mira mi vida. Yo no puedo decirte que yo no tengo problemas, inclusive podría decir que tengo más problemas que tú, pero los problemas los carga Él. Está produciendo en mí carácter cristiano, está dándome la oportunidad de tener paciencia, porque las promesas de Dios son irrevocables. Juan 7, capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el mundo ve a los cristianos realmente satisfechos con el agua fresca, el agua que es agua viva, que sí satisface. Que Dios, a través de las pruebas, produzca en tu vida paciencia, y cuando las pruebas vengan, no las desperdicies quejándote, no tomándolas adecuadamente, sino sabiendo que son de Dios y que tienen un específico propósito de crear en ti carácter cristiano, de crear en ti paciencia. La paciencia se debe recibir con gozo. Colosenses capítulo 1, versículos 11 y 12. Colosenses capítulo 1, versículos 11 y 12. Vamos a ver. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1,
versículos 11 y 12. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Preciosos versículos. ¿Por qué debemos de recibir la paciencia con gozo? Porque cuando haya pasado la prueba que te ha templado en paciencia, varias cosas pasan. Uno, controlarás tu vida. Controlarás tu vida. No tendrás que estar sujeto a los vaivenes de las circunstancias inesperadas que con frecuencia están en la vida, sino que tendrás control de tu vida. Proverbios capítulo 16, Proverbios 16, versículo, Proverbios 16, capítulo 32, Proverbios 16, 32, Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dios quiere que tú tengas control total de tu espíritu, que te enseñorees de tu espíritu. La paciencia te da eso. Número 2, confiarás en Dios. Confiarás en Dios con mayor fe, viendo las victorias de Dios, viendo el cumplimiento de las promesas de Dios para ti. Como esta persona que escribió este himno precioso que se llamó Todo está bien con mi alma. Él lo escribió cuando estaba en una tragedia mayor en su vida, puesto que en el viaje de Nueva York a Londres, en el barco donde no iba él porque se quedó atrás, e iban su mujer y sus 4 hijas, perecieron, menos la señora, perecieron sus hijas en alta mar. Y cuando él fue de Nueva York a Londres para asistir al funeral de sus hijas, él escribió en alta mar este himno tan precioso que tú lo puedes oír ahí en nuestra página, en la pestaña de música. Todo está bien con mi alma. Precioso. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 28. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 28. Primera de Reyes, no sé que hay un ruido por ahí, pero bueno, Primera de Reyes, capítulo 20, Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 28. Primera de Reyes. Capítulo 20, versículo 28, que dice así: Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy
Jehová. Así es, Dios es el que nos da la victoria. Confía en Él, porque en Él es la esperanza de los siglos. Capítulo número 3. Tenemos el 1, el 2, el 3. Podrás hablar de Jesús con mayor impacto, ganando las almas a través de tu propio testimonio. Ellos verán cómo tú tienes paciencia en las pruebas que estás pasando y la gente se impactará grandemente de cómo conduces tu vida. Y podrás decirles, no soy yo, es Jesús el que ha estado haciendo todo esto en mi vida. Juan capítulo 6, versículo 5. 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 Juan 6, 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Sí? La gente estaba muy impactada con Jesús. Mucha gente había venido a oír su palabra. Mucha gente estará impactada con tu propia vida, al punto de que dices, ¿ahora qué voy a hacer? Hay muchos que me están hablando para ver qué hago yo, porque ellos quieren tener lo mismo. Yo pues te exhorto a que permitas que Dios produzca en ti paciencia, que abunde para alcanzar muchas y muchas promesas de Dios y para poder hablarle a este mundo incrédulo que Dios quiere que tú seas el mensajero para ellos. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos capítulo 10, versículo 36. A ver, Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos 10, 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así es, paciencia, precioso atributo raro, manifestación rara que Dios quiere que tú sí tengas. Y con Cristo se puede obtener. Ahora, si no tienes a Cristo, pues ¿para qué hablar de paciencia? Primero tenemos que nacer para después crecer. Dios quiere que tú vengas a Cristo, que nazcas a una nueva vida y caminando con Él producirá paciencia en tu vida. Esta mañana yo te imploro que veas el centro de tu corazón y tu relación con Dios, que realmente Él sea el dueño, el salvador de tu vida. Él te dará paciencia. Primero que nada te regala la vida eterna para que cuando mueras la pases con Él, porque tus pecados habrán sido perdonados. Él los pagó en la cruz. Ven a Cristo hoy mismo.
no demores. Toma el gran regalo de Dios. Es más, hagamos una oración en este momento para que tú le pidas a Cristo que entre a tu corazón, para que tú le digas: yo quiero que seas mi Salvador, que me salves de mí mismo, que seas el Señor de mi vida y pongas en mí, implantes paciencia y muchas otras cosas más. Vamos pues a orar. Yo te motivo a que ores conmigo en el silencio de tu corazón. Habla tú directamente con Dios, yo solo te guío en una oración a Él. Dios, en esta mañana vengo a ti para pedir perdón por ser una persona totalmente para mí, y basado en las promesas de la Biblia, basado en el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz, te pido, oh Dios, que entres a mi corazón, que te sientes en el trono de mi vida, que caminemos juntos de ahora en adelante y que pongas en mi paciencia, esperanza, fortaleza, convicción, que me regales la vida eterna. Oh Dios, hazlo ahora mismo, entra a mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ojalá y tú hayas hecho esa oración conmigo y empieces esta gran aventura que es caminar con Dios. Empezando a leer el Evangelio de Juan en la Biblia, el primer libro de la Biblia, el gran amor de Dios. Yo lo empecé a hacer hace 43 años y más. Ha sido una vida espectacular. Dios todavía implantando en mí paciencia hasta llegar a aquel día de poder canjear las recompensas que Dios tenga para mí, allá en el cielo. Vente, es maravilloso. Bueno, con esto concluimos el estudio del día de hoy sobre esta manifestación del Espíritu, la paciencia. Y la semana entrante continuamos con otra más manifestación preciosa que Dios produce en los cristianos. Los no cristianos no tienen nada de esto, porque esto lo produce Dios, siendo Él el Señor de nuestra vida. Te deseo un buen fin de semana, que Dios te bendiga mucho. Aquí estamos el miércoles que entra a las 11 de la mañana para seguir disfrutando las grandes cosas de Dios. Dios te bendiga.